Son las 3 de la tarde con 49 minutos y bueno, pues en más de lo del incendio que se registró el día de hoy en una subestación del sistema de transporte colectivo Metro, mi compañero Jonás es quien es el encargado de cubrir todo el sistema de movilidad aquí en la capital del país y él conoce mucho de lo que se hace o no se hace en el metro. Y bueno, pues él está ya en la línea telefónica para platicarnos un poco acerca de todo lo que ha pasado en el metro, que pudo ser el origen de lo que hoy sucedió. Jonás, te agradezco mucho. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Wendy. Efectivamente, pues ha sido un lamentable incidente en el sistema de transporte colectivo. El principal abastecimiento de energía eléctrica, que es la subestación Buen Tono, que abastece electricidad a las principales líneas del sistema de transporte colectivo, que son la línea 1, la línea 2 y la línea 3, pues aparentemente tuvo un incendio en uno de los transformadores, uno de los 4 transformadores de la subestación Buen Tono, que reciben 85,000 volts de la Comisión Federal de Electricidad. Es una instalación neurálgica del sistema y pues lamentablemente el incendio de esta mañana lo ha dejado en mal estado. Todavía no hay un reporte de las autoridades de qué grado de daño tenga la infraestructura, pero al parecer va a ser difícil, por lo que he platicado con expertos y trabajadores del metro. No es una infraestructura que rápido se pueda sustituir. Vamos a tener que ver que el sistema de transporte colectivo tenga que hacer una maniobra bastante fuera de lo normal, bastante histórica, diría yo, para echar a andar el servicio en las 6 líneas del metro que hasta el momento no tienen servicio y que transportan en días normales hasta 5 millones de personas, pero en esta pandemia pues ha bajado la afluencia de usuarios al 40%, entonces estaríamos hablando de que el metro está transportando unas 2.5 millones de personas diariamente, pues que se están la mayoría quedando sin servicio, Wendy. Estamos hablando de que en este edificio, Jonás, que tú bien conoces, es como se encuentra esta gran computadora, el cerebro de estas 6 estaciones en donde los reguladores y los controladores pues verifican el funcionamiento de los trenes. Pues se llama puesto de control central y desde ahí efectivamente se monitorea en pantallas electrónicas bastante ya obsoletas el andar de los trenes. Sin embargo, yo diría, Wendy, si me permites, que sí es importante este sistema, pero puede ser, los trenes se pueden manejar manualmente. El problema es que no haya energía eléctrica. La energía eléctrica es la que abastece a los trenes, a las estaciones, a las líneas, y si no hay energía eléctrica, pues no hay nada en el metro. Ese, creo yo, es donde radica el principal problema. Se han manejado versiones que fue uno de los transformadores, son transformadores gigantescos, no son los transformadores que vemos en las calles, en los postes de las vialidades, son transformadores que yo creo que miden hasta 4 metros de altura, son unas masas enormes de cableado y de instalaciones eléctricas, y te digo que ahí va a radicar, para mi gusto, para lo que yo he visto, el reto de volver a echar a andar el sistema de transporte colectivo. Ya hay un antecedente, Wendy, ya había pasado algo que había dejado sin electricidad a esta subestación Buen Tono. Se trata de el socavón que ocurrió hace algunos años en el cruce de Humboldt y casi pasó en la Reforma. Por ahí se hizo un enorme socavón y afectó el cableado que suministraba electricidad desde la Comisión Federal de Electricidad. Ahí en esa ocasión pues se quedaron sin suministro eléctrico, pero pudieron utilizar un plan B, que es la utilización de la subestación Jamaica para suministrar electricidad a todas las líneas. Ahora depende del grado de daño en estas instalaciones eléctricas, es lo que está viendo la autoridad, cómo puede echar a andar el metro, cómo puede hacer llegar electricidad a las líneas, sobre todo a la 1, la 2 y la 3, que son las más importantes de la red porque transportan a la mayoría de los usuarios.
Ahora bien, Jonás, esto es un tema que tú has cubierto y lo has cubierto muy bien, el tema del abandono en el que ha estado por años el sistema de transporte colectivo Metro. Si bien, bueno, pues de repente, ¿no? Ahí van unos pesitos y se arreglan unas cosas, se ponen bonitas y demás, pero se descuidan otras. Esto que hoy sucedió podría ser producto de ese descuido, de ese abandono que ha tenido el Metro. Seguramente la subestación Buen Tono ya está documentado en archivos del Metro, en documentos que ha publicado el mismo Metro, que la estación Buen Tono ya sufría obsolescencia. Son equipamientos que son originales de cuando empezó la operación en la década de los 60 del sistema de transporte colectivo, entonces ya habían cumplido su vida útil y no había una renovación de estos equipamientos que no son fáciles de renovar, se necesita una inversión, una gran inversión, se necesita mucho tiempo para cambiarlos, pero existen documentos, cuando menos desde 2017, en donde ya las autoridades, las diferentes administraciones del Metro alertaban o ponían el punto sobre que la subestación Buen Tono necesitaba renovarse. Desgraciadamente, pues no había ocurrido, apenas esta administración el 30 de noviembre pasado dio a conocer que la gran licitación para renovar la línea 1 del Metro, que incluía la renovación de esta subestación Buen Tono, pues apenas se había licitado, se había entregado a un consorcio de una empresa china, una empresa española y una empresa francesa, y apenas este fin de año y el principio de 2021 se iba a hacer el plan, el proyecto, el anteproyecto, el proyecto ejecutivo, y durante 2021 y 2022 se iban a ejecutar obras. Entonces, a pesar de que hace varios años se había detectado ya que la subestación Buen Tono necesitaba renovarse, pues hasta apenas hace unos meses se había consolidado la licitación y se había hecho ya un proyecto concreto, que aunque las autoridades sabían desde hace varios años que se necesitaba renovar se necesitaba un gran mantenimiento a esta subestación, pues no se había ejecutado. Siempre la razón, Wendy, si me permites, siempre habían argumentado que se necesitaban grandes inversiones y que no había una cantidad de dinero suficiente, un presupuesto que alcanzara para renovar y darle mantenimiento a la subestación Buen Tono, pero pues bueno, yo creo que ahora con este incidente, con este lamentable incidente, pues va a costar mucho más. Claro. Pues Jonás, te agradezco mucho. Usted podrá leer a Jonás mañana en la sección de comunidad del periódico Excelsior, por supuesto, con esto que nos acaba de comentar y muchos más detalles acerca de lo que sucede en el metro de la capital. Gracias, Jonás. Muy buena tarde. A tus órdenes, Wendy. Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi compañero Jonás López. Nos vamos. Gracias por estar con nosotros.